aunque tarde un poco para hacerlo. Si es que no conseguimos la totalidad, vamos a dejar todavía para la próxima clase. No estoy consiguiendo ver los mensajes que me llegan aquí. Doutor, Ah, ok, ahora veo, ahora veo. é o slide 19 que o rapaz está falando. Sí, exactamente. Gracias, Lucas. Entonces nos estuvimos en el slide 19. Ok, voy a tratar de abrir aquí. Si me pueden corroborar todos, si es que le aparece. Está aparecendo, doutor. Bien, entonces nos detuvimos en esta sección, estábamos hablando un poco acerca de la columna vertebral, trayendo consigo algunos principios de la evaluación a nivel de la postura, ¿verdad? Ya sea estática o dinámica. Para la evaluación de la columna vertebral cabe destacar que siempre debemos utilizar también algunos elementos básicos, como es decir, el hilo de plomo, ¿verdad? El hilo de plomo es el hilo que se utiliza, que generalmente utilizan los albañiles, ¿verdad? Los constructores para alinear ciertas estructuras. De esta forma también se puede colgar por un punto fijo, a través de un punto fijo, el hilo de plomo, ¿ok? Y se pasa a evaluar la columna vertebral en sus tres dimensiones, ¿verdad? Anterior, posterior y lateral. Acá como ejemplo le pongo esta imagen donde está el mouse. Pueden observar estos puntitos. Estos puntitos serían lo que acabamos de decir, el hilo de plomo, ¿ok? A través de esto podemos ya observar significativamente las alteraciones que pueden aparecer a nivel de la columna dorso-lumbar. No sé si estamos en la clase anterior, estuvimos hablando un poco acerca de las escoliosis que afectan a nivel de la columna dorso-lumbar. Ellas se pueden dividir en no estructurales y las estructurales, ¿verdad? Cuando hablamos de las no estructurales, estamos hablando de las escoliosis funcionales en donde no hay todavía una alteración o una deformidad de la columna dorso-lumbar. Cuando hablamos de la escoliosis estructural, esta sí ya tiene una afectación, una deformidad causada a nivel de la columna dorso-lumbar, ¿sí? A simple vista acá en la imagen podemos observar una mujer que tiene escoliosis, ¿verdad? En un plano posterior. Observamos las distintas alteraciones que podemos inspeccionar a simple vista, ¿verdad? Observamos acá el hombro derecho puede estar un poco más eh, anteriorizado, también puede estar un poquito más superiorizado en relación al hombro izquierdo, ¿ok? Vemos el borde medial de la escápula que puede estar, el lado derecho puede estar un poco más cercano al lado, o sea, en relación al lado izquierdo de la escápula en relación a la columna dorso-lumbar. Vemos entonces
las alteraciones a nivel de la escápula. Alteraciones a nivel también del ángulo de talle. Es un ángulo que se forma del dorso, a partir del dorso y el espacio entre el miembro, ¿verdad? Entonces es un espacio que podemos ver y detallar la dimensión de este espacio. Observen que el ángulo de talle del lado derecho es mayor que el lado izquierdo. ¿Ok? Y además de eso vamos a observar el alineamiento de la apófisis espinosa de la columna dorso-lumbar. ¿Ok? Además de eso podemos practicar también algunos exámenes o test especiales, ¿verdad? Entonces le podemos pedir al paciente que flexione su columna hacia la parte anterior y con eso vamos a ver una deformidad en gibosidad, ¿verdad? O joroba, ¿ok? A este tipo de examen o a esta prueba se le denomina test de Adams, ¿ok? Test de Adams consiste entonces en que el paciente quede de pie y realice la flexión de tronco. Nosotros podemos observar o buscar las deformaciones que se producen a nivel de la caja torácica y la columna dorso-lumbar. Básicamente las escoliosis ellas se pueden presentar en una deformación en C o una deformación en S. ¿Ok? Luego tenemos las alteraciones a nivel dorsal propiamente dicha, que son las alteraciones de la hipercifosis, ¿verdad? Acá está la cifosis nada más, pero en realidad una situación en las vértebras dorsales y puede ser las angulares en donde ya hay un compromiso un poco más, digamos, un compromiso mayor a dorso lumbar. Estas alteraciones angulares pueden entonces deformar la columna dorso-lumbar, como podemos ver en esta imagen. ¿Okay? Forma como un ángulo, así como su nombre dice, es la hipercifosis angular y esto sería la hipercifosis regular fija. ¿Okay? La regular fija suele aparecer más en los niños y son de causa o de alteraciones posturales, algunas debilidades musculares a nivel del tronco, ¿sí? Especialmente la columna dorso-lumbar. Y también tenemos y podemos observar en la columna dorso-lumbar. ¿Okay? En relación a la exploración de las movimientos que realizan la columna dorso-lumbar, que son la flexión y las pequeñas rotaciones también que podemos explorar con los pacientes. ¿Ok? Se puede pedir al paciente que esté asentado con ambas manos llevados a la nuca y que pueda realizar los distintos movimientos. Estos movimientos serían rotaciones tanto hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho con flexión también, ¿ok? Y le podemos pedir también al paciente que pruebe estos movimientos parados, ¿ok? Se puede hacer de las dos formas. Esto es a nivel dorso-lumbar. Cuando deseamos explorar movilidad a nivel lumbar, vamos a pedir al paciente que pueda flexionar el tronco o que pueda realizar las inflexiones laterales a nivel de la lumbar, ¿ok? A nivel de la columna lumbar, hay algunos test que se pueden explorar, como es decir, la prueba de Schober. La prueba de Schober consiste en explorar la movilidad de la columna lumbar. ¿Ok? Es nada más pedirle al paciente que trate o que logre, ¿verdad?, de alcanzar la punta de los dedos del pie con los dedos de la mano. ¿Ok? Esto se puede medir y cuantificar según la progresión del paciente. ¿Ok? Entonces, sería muy importante medir cuánto de distancia tiene los dedos de la mano con la superficie o con el suelo, ¿verdad? O con la punta de los dedos del pie. ¿Ok? También se puede medir la longitud a nivel de la base sacral y la columna dorsal, ¿verdad? Tanto en extensión total o en flexión total de la columna lumbar. ¿Ok? Y los distintos movimientos, como ya le había dicho, también la extensión
y la lateralización. ¿Ok? Bien, tenemos algunos test especiales también que se pueden aplicar a nivel de la columna lumbar. ¿Ok? Cuando hablamos del test de la SEC, que es la imagen un poco más abajo, vamos a explorar con este test la integridad del nervio ciático. ¿Se recuerda el nervio ciático que se forma a nivel del plexo sacral, ¿verdad? Siempre se explora si hay o no compromiso del nervio ciático cuando el paciente llega con algún tipo de dolor lumbar. Entonces se explora realizando este movimiento que vemos en la figura, ¿verdad? Se sostiene a partir del talón del pie del paciente y la rodilla debe estar extendida, ¿ok? Se hace un movimiento pasivo. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a realizar el movimiento, ¿ok? No es que el paciente va a realizar solo, nosotros vamos a realizar la movilidad, ¿ok? Este test es positivo cuando el paciente acusa dolor en la región lumbar a los 40 grados de movilidad. O sea, nosotros vamos a hacer la flexión de la cadera, y si el paciente tiene alguna hernia discal que comprima el nervio ciático, va a acusar dolor a partir de los 40 grados. ¿Ok? Entonces, ya podemos detectar ahí un test positivo de la SEC para hernia discal. ¿Ok? Está el láser posterior también, que nos sirve para evaluar la integridad del plexo lumbar. En este caso vamos a evaluar las herniaciones que se producen más arriba, o sea, más arriba de L5, ¿verdad? Entonces sería a nivel de L1 hasta L3. ¿Ok? Serían los nervios que salen de la conjunción del plexo lumbar. Se realiza de la siguiente manera, ¿verdad? Le pedimos al paciente que esté en decúbito ventral, como pueden observar en la imagen. Se sostiene la cara anterior de la rodilla con una mano. Se realiza la extensión de cadera con flexión de rodilla. En este caso, sí, el paciente debe hacer una flexión activa del miembro. ¿Ok? Flexión activa de la rodilla. Y nosotros realizaremos la extensión pasiva de la cadera. ¿Ok? Luego están los test también, otros test. En realidad son varios test que podemos realizar para ver la integridad del nervio ciático, pero sin embargo el más común es el ASEC. ¿Ok? Está también el test de Braga, que también nos sirve para evaluar la integridad del nervio ciático. En este caso hay una pequeña diferenciación del ASEC. Ustedes pudieron observar que el ASEC se realiza de modo pasivo, ¿verdad? En este caso, en el test de Braga, el paciente realiza la movilidad activa, o sea, el propio paciente va a alzar o va a flexionar la cadera con la rodilla extendida. Entonces, al punto máximo que llega el paciente, se hace una flexión, se hace una dorsiflexión plantar de manera pasiva, ¿ok? O sea, se ejerce un estiramiento total de los músculos isquiotibiales y también en la trayectoria del nervio ciático, ¿verdad? Entonces, el nervio ciático sale allá del plexo sacral y va en la parte posterior del glúteo, parte posterior del muslo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una extensión total del nervio para comprobar su integridad. Es positivo cuando el paciente también acusa algún tipo de dolor en la zona lumbar. ¿Ok? Bien, hay algunos procesos que producen también dolor referido en la región lumbar. ¿Qué significa eso? Que aparte de los problemas de origen a nivel de la articulación de la columna dorsolumbar, además de eso, también puede haber otras patologías que causan dolor lumbar. En este caso vamos a estar hablando ahí acerca de los procesos vasculares, acerca de los procesos genitourinarios y de los procesos gastrointestinales. Cuando hay un problema vascular, por ejemplo, el aneurisma aórtico invasivo puede provocar dolor referido en la región lumbar. De origen genitourinario, cuando en especial en los pacientes de sexo femenino, la endometriosis que puede causar dolor
embarazo ectópico, litiasis renal y en el caso de los hombres, las prostatitis. ¿Ok? Luego tenemos las gastrointestinales que serían la pancreatitis, la úlcera péptica y el carcinoma de colon. Todos son procesos que pueden causar dolor referido en la región lumbar. Hay algo importante acá que destacar, que siempre hay que tratar de indagar bien la anamnesis, el dolor, el tipo de dolor del paciente, o sea, la anamnesis del dolor propiamente dicho del paciente, ¿verdad? Si el paciente es un paciente que no es obeso, es un paciente delgado, ¿verdad? Es un paciente que no trabaja digamos, con movimientos repetitivos en la zona lumbar, aquellos que no hacen esfuerzo, entonces hay que sí detectar otras posibles causas del dolor lumbar. Un ejemplo, si un paciente ya tiene sobrepeso y trabaja realizando movimientos repetitivos, o sea, de flexo de extensión de la columna lumbar, obviamente vamos a percatarnos en nuestra historia clínica, ¿verdad? Él es el famoso paciente que estaba trabajando, realizando movimientos o alzando una carga pesada y de repente empieza a sentir fuertes dolores a nivel de la columna dorso-lumbar o a nivel de la columna lumbar. ¿Ok? Entonces esos pacientes sí podemos afirmar que tienen dolor a partir de un problema en la columna vertebral. ¿Ok? Entonces la anamnesis va a hacer toda la diferencia de los pacientes que llegan a nuestros consultorios. ¿Ok? Bien, en relación a las articulaciones sacroiliacas, tenemos ahí la función de estas articulaciones que van a disminuir de acuerdo a la edad, ¿verdad? Entonces, estas articulaciones tienen escasa movilidad y ellas van a desaparecer en la quinta década de la vida. Generalmente, ¿qué se busca en las articulaciones sacroiliacas? La búsqueda del punto sacroiliaco de Forrest Jacqueline es un punto en donde puede haber presencia de dolor a este nivel y a veces el único indicio de compromiso sacroiliaco. Es un test o es un punto que se toma de referencia, mejor dicho, para evaluar la articulación sacroiliaca. ¿Ok? Es también el punto de elección para algunas artocentesis. La artocentesis sería una punción que se realiza a nivel de la articulación sacroiliaca para evaluar el líquido que circula ahí a nivel de esta articulación. ¿Ok? Es importante destacar acá que estas articulaciones pueden también tener un síndrome que se llama síndrome de la articulación sacroiliaca. Es un dolor generalmente producida por la disjunción a nivel de la articulación sacroiliaca. ¿Ok? Hay algunos tests que se utilizan para evaluar, ¿verdad? La integridad de esta articulación. ¿Ok? Serían los test ahí de Patrick, ¿ok? O de Faber, que sirven para detectar las disfunciones sacroiliacas o también el síndrome del piramidal, que son síndromes que aparecen por compresión o por pinzamiento del nervio ciático para el músculo, ¿verdad? Entonces se puede explorar a través de estos test, ¿verdad? Se puede realizar la maniobra de apertura o la maniobra de cierre o la maniobra de Patrick, ¿ok? La maniobra de Patrick se hace, ¿verdad? Cuando el paciente o se le pide al paciente que esté en decúbito dorsal con una pierna en esta posición, como podemos observar, muslo en abducción, rotación interna y rodilla flexionada a 90 grados, ¿verdad? Y el talón de pie debe estar reposando en la articulación de la rodilla opuesta, ¿ok? Entonces se estabiliza con una de las manos la cadera opuesta y se ejerce una presión a nivel de la cara interna de la rodilla opuesta, o sea, de la rodilla de la cadera que se desea evaluar. ¿Ok? Entonces, si es positivo, el paciente va a acusar algún tipo de dolor. ¿Ok? Nuevamente repitiendo, ¿para qué sirve el test de Patrick? Para detectar alguna disfunción a nivel sacroiliaco o también para descartar un síndrome del piramidal o
una compresión o pinzamiento del nervio ciático, ¿ok? Que puede también causar el síndrome del piramidal, ¿ok? Pasamos a nuestra próxima exploración, que sería la articulación del hombro, ¿ok? La articulación del hombro está formado por dos huesos, que es el húmero, ¿verdad? La cabeza humeral y la cavidad glenoidea de la escápula. Básicamente vamos a hablar ahí de la inspección, palpación y también siempre explorando la movilidad, fuerza muscular y también algunos reflejos también con algunos test ortopédicos o también llamados test especiales, ¿ok? Cuando hablamos de inspección, ustedes ya saben, ¿verdad? Deben buscar tumefacción. O sea, ¿qué era la tumefacción? Es un aumento, ¿verdad?, de volumen en cualquier región corporal, ¿ok? Puede haber eritema, que es la acumulación de sangre o extravasación sanguínea por debajo de la piel. Esto se ve con un aspecto rojizo. Puede estar presente la hipotrofia de los músculos supraespinoso e infraespinoso. Puede haber una hipotrofia del deltoides y también puede haber atrofia, ¿verdad? Solo que la atrofia, cuando nos referimos al término atrofia, siempre recuérdense que estamos hablando de una ausencia total del trofismo. Cuando hablamos de hipotrofia, nos estamos refiriendo a la disminución del trofismo, ¿ok? Las atrofias generalmente se producen ya en pacientes secuelares en donde no hay contracción muscular voluntaria, ¿ok? Y por otra parte tenemos la hipertrofia también, que es lo contrario, ¿verdad? Que es el aumento exagerado ahí del volumen muscular o, simplificando, aumento del trofismo muscular, ¿ok? Cabe destacar acá que en la inspección poco o nada se va a ver la hipotrofia de los músculos supra e infraespinosos, puesto que son músculos que están más profundamente, o sea, no se pueden ver a simple vista. ¿Cuál es el músculo que voy a ver, voy a examinar a simple vista? Va a ser los músculos de los deltoides, ¿verdad? Siempre hay que tratar de evaluar de forma comparativa el lado derecho con el lado izquierdo. Bien, la palpación debe ser minuciosa y comparativa, o sea, debemos siempre comparar un miembro con el otro. Puede haber dolor o aumento de temperatura, puede haber crepitaciones, en especial aquellos pacientes que ya sufrieron algún tipo de traumatismo en esa articulación donde haya lesión del cartílago. Puede haber entonces crepitaciones. Y la exploración de la movilidad, ¿verdad? La movilidad del hombro es bastante amplia. Sabemos que el hombro realiza todos los movimientos, serían flexiones, abducción, aducción y entonces puede aparecer dolor cuando el paciente abduce el hombro o el brazo a más de 90 grados y entonces en esos casos la mayoría de las veces, perdón, no en la mayoría de las veces, pero puede haber lesión en la articulación acromioclavicular o puede haber un síndrome de impacto o puede haber un hombro congelado, ¿verdad? O también las tendinitis o capsulitis adhesivas, ¿ok? Ahí tenemos una imagen donde nos muestra cómo vamos a explorar tanto la movilidad pasiva y la movilidad activa del paciente, ¿verdad? Entonces vemos acá la movilidad activa, le pedimos nada más al paciente que pueda alzar totalmente ambos brazos por arriba de la cabeza o le pedimos al paciente que coloque o que consiga realizar o que coloque ambas manos en la nuca o que coloque en la parte posterior de la columna dorsolumbar. Entonces se realiza ahí los movimientos de abducción, ¿ok? Conjunto ya con la aducción, ¿verdad? Y los movimientos de rotación externa y rotación interna, ¿ok? Fácil de explorar, ¿verdad? Abducción, aducción, rotación externa y rotación interna, ¿ok? También se pueden aplicar algunos test especiales que vamos a estar viendo en el próximo slide, que van a verificar la integridad de los músculos del manguito rotador, que serían los músculos ahí subescapular, el rotador interno, el rotador externo, el músculo también supraespinoso.
¿ok? Bien, tenemos entonces la pérdida de movilidad activa con conservación en la pasiva. Se puede producir por patologías neurológicas o también la ruptura de los músculos que van a formar los manguitos rotadores o el manguito rotador. ¿Ok? Entonces tenemos ahí, puede haber alguna alteración a nivel de la musculatura de los músculos del manguito rotador, ¿verdad? Bien, algunas de las lesiones del manguito rotador nosotros eh, podemos explorar a través de movimientos contrarresistidos. ¿Ok? Entonces este slide nos va a hablar más de la orientación diagnóstica en relación a las exploraciones que podemos realizar con los pacientes, ¿verdad? Dolor en aducción, por ejemplo, nosotros le ponemos resistencia al paciente que va a realizar la abducción. Puede ser a nivel del codo, ¿verdad? Ponemos una resistencia manual con la mano. Le pedimos al paciente que realice la abducción. Y si el paciente reclama dolor a nivel del hombro, una posible causa puede ser la tendinitis del supraespinoso. ¿Ok? Todo ocurre, o sea, todo lo contrario ocurre cuando hay una tendinitis del infraespinoso, ¿verdad? Puede haber un dolor en la rotación externa. ¿Ok? Y cuando el paciente relate dolor en la rotación interna, puede aparecer tendinitis del subescapular. Nuevamente vuelvo acá en la imagen. Acá vemos un examinador y el paciente. Podemos observar aquí la exploración de los movimientos de la rotación interna y de la rotación externa, ¿verdad? Como ustedes ven, se puede explorar esto pidiendo al paciente que haga una abducción de hombro. Se coloca una resistencia a nivel en la cara interna del puño o en la cara interna del antebrazo, y se le pide al paciente que realice las maniobras ya sea de rotación interna y rotación externa. ¿Ok? Cuando sea rotación interna, la resistencia que nosotros oponemos va a ser en la cara interna de la muñeca. ¿Ok? Entonces ahí se explora la movilidad eh, en rotaciones interna y externa. ¿Ok? ¿Cuáles pueden ser causas de dolor a nivel del hombro? También está el hombro congelado, o también llamado capsulitis adhesiva, exactamente, en donde produce una restricción multidireccional dolorosa. Generalmente las capsulitis adhesivas aparecen en mujeres entre 40 a 60 años y es muy infrecuente. Puede aparecer en 2% de toda la población. Es un poco infrecuente, ¿verdad? Y entre las causas podemos citar ahí la diabetes en un 10 a 20%. También puede aparecer por problemas en la glándula tiroides, como el hipertiroidismo, ¿ok? Y también puede haber dolor por patología intrínseca, ¿verdad? En la palpación y movilidad. Cuando hablamos de patología intrínseca, estamos hablando del propio órgano, o sea, de la articulación, ¿verdad? Estamos hablando ahí de la cápsula, los ligamentos, el cartílago, la musculatura, etc. ¿Ok? Y tenemos también el dolor referido que puede aparecer. ¿Ok? Cuando el paciente tiene dolor referido en el hombro, la exploración generalmente es normal, ¿verdad? Y podemos citar ahí una enfermedad clásica que produce dolor referido en el hombro, que es el infarto agudo de miocardio, ¿verdad? El síndrome isquémico, ¿verdad? Entonces, paciente con dolor a nivel precordial que irradia en el hombro izquierdo, ¿verdad? Entonces ahí con eso podemos decir que el dolor es referido, o sea, el dolor está lejano a su origen. ¿Ok? Pasamos a la exploración del codo. ¿Ya? El codo también es un punto muy importante a la hora de explorar las articulaciones. El codo es bastante complejo también, pero tiene dos movilidades básicas que van a ser la flexión y la extensión. ¿Ok? En la inspección nosotros podemos buscar la simetría del codo
en cuanto a su conformación, ¿verdad? Puede aparecer los famosos tofos, ¿verdad? Que son productos por el depósito de microcristales, ¿verdad? Por el ácido úrico, generalmente por la enfermedad de gota, ¿ok? Ya estuvimos hablando en clases anteriores. Puede aparecer los famosos xantomas, que son lesiones por depósito de lípidos, como podemos observar aquí, ¿verdad? Los xantomas. Puede aparecer también en pacientes que cursan con un cuadro de psoriasis, las lesiones psoriásicas, ¿verdad? Las lesiones psoriásicas, ellas se caracterizan por ser lesiones escamosas, ¿verdad? Engrosadas, y vamos a ver un aspecto inflamatorio, ¿ok? Entonces tiene escama, es grueso y se puede observar un aspecto inflamado, ¿ok? La psoriasis aparece más en pacientes con algún trastorno reumatológico y también algún proceso relacionado con la ansiedad, ¿verdad? Entonces puede aparecer también en pacientes con ansiedad o estrés, ¿ok? No se sabe, en algunos casos aparece y no se sabe el 100% de su etiología. En relación a la palpación, podemos ver las alteraciones de temperatura, podemos ver la tumefacción, podemos ver las adenopatías también epitrocleares, o sea, la formación de algunas adenomas. Se puede palpar ahí la interlínea radiohumeral, se puede buscar puntos dolorosos. Cuando hay puntos dolorosos, generalmente se atribuye a una osteoartrosis o también lesiones en la cabeza del radio. También se puede explorar a través de algunos test especiales en busca de lesiones a nivel de los músculos que salen de la epicóndilo, perdón, o de la epitróclea, ¿verdad? Son lesiones que ya estuvimos hablando también, ¿ok? Puede aparecer también, acá como vemos en esta imagen que está en la parte inferior, podemos ver un abultamiento a nivel del codo, ¿verdad? Una tumefacción. Esta tumefacción generalmente es atribuida por traumatismo, ¿verdad? Que es una lesión directa sobre el codo, ¿verdad? Sobre el olecranon. Recuérdense que anatómicamente ahí tenemos una bursa, ¿verdad? Las bursas son pequeñas bolsas cerosas que sirven para evitar el atrito entre el hueso y la musculatura. Entonces, generalmente esta bursa se hincha con los traumatismos directos, ¿verdad? Pero también puede aparecer con enfermedades reumatológicas, ¿ok? Bien, acá están algunos de los test que se pueden aplicar ahí a nivel del codo para explorar la musculatura que sale a nivel de la epitróclea o viceversa, ¿verdad? Del epicóndilo. Acá tenemos la maniobra de Cosen que pone en manifiesto ahí la musculatura que sale o que se inserta a nivel de la epitróclea. ¿Cómo se realiza? El paciente puede estar sentado o parado. El paciente debe estar con el miembro en flexión, ¿verdad? En el caso sería el brazo derecho en flexión de codo a 90 grados. Se trata de dejar el dedo pulgar a nivel de la interlínea radiohumeral y se pide al paciente que cierre la mano y que haga una extensión, ¿verdad? Nosotros vamos a poner una resistencia en la cara externa de la muñeca, ¿verdad? O en la cara externa de la mano, ¿ok? El paciente todo realiza la extensión de muñeca y es positivo cuando relata o acusa dolor a nivel de la epitróclea, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una epicondilitis, ¿ok? Hablando acerca de la muñeca, tenemos entonces la exploración también sistemática a través de la inspección, palpación. En la inspección también podemos buscar deformidades. Puede haber también presencia de tumefacción por algún tipo de ganglión, que esta imagen acá que vemos, ¿verdad? Los gangliones son generalmente acúmulo de líquido sinovial por alguna debilidad que se forma ahí en esa pared de la vaina sinovial. Entonces se forma una bolsita que contiene
líquido sinovial, ¿verdad? La mayoría de ellos están relacionados con un uso repetitivo de la articulación, como por ejemplo la fascia y el tendón, ¿verdad? Movimientos repetitivos, ¿ok? Puede haber las famosas desviaciones ulnares o cubitales debido a algún proceso inflamatorio crónico, como es decir, en la artritis reumatoidea, que ya vimos también en clases anteriores, los dedos en cuello de cisne y todas esas alteraciones que ya estuvimos hablando. En la palpación, ¿verdad? La misma situación se puede realizar con una leve flexión palmar. Se busca tumefacción sinovial, alteraciones de temperatura, alteraciones de la sensibilidad. Se puede también aplicar algunos test especiales en la muñeca, como por ejemplo el test o la maniobra de Firkenstein. ¿En qué consiste la maniobra de Firkenstein? Consiste en que el paciente eh, prácticamente empuñe el dedo pulgar, ¿verdad? Por debajo hay de los dedos de la mano, entonces realiza desviación, una desviación cubital, ¿verdad? Entonces, caemos la desviación cubital y da positivo cuando el paciente acusa dolor a nivel de la muñeca, ¿ok? Esto generalmente aparece más en las tendinosinovitis de Kervin, en donde está afectado ahí el tendón del extensor largo del pulgar, ¿ok? También podemos explorar la presencia o no de crepitaciones cuando hay algún proceso que dañe el cartílago articular. Bien. Hay otra patología bastante frecuente también a nivel de la muñeca, que es el síndrome del túnel carpiano. ¿Qué es el síndrome del túnel carpiano? Viene a ser una neuropatía periférica que se produce por la compresión del nervio mediano a su paso por el túnel del carpo. ¿Se recuerdan por anatomía que tenemos el túnel del carpo, verdad? El túnel del carpo es formado ahí por el retináculo flexor que está insertado ahí en los huesos del carpo, ¿verdad? Entonces tenemos un retináculo y por debajo pasa el nervio mediano, ¿verdad? Cuando el paciente tiene un proceso inflamatorio debido a un proceso reumatológico o debido a movimientos repetitivos, esa, esa, ese retináculo flexor puede inflamarse y puede producir un edema y el atrapamiento del nervio mediano. ¿Ok? Entonces el paciente va a referir, aparte del dolor, va a referir una parestesia, ¿verdad? Una alteración de la sensibilidad en el tercio medial externo de la mano, ¿verdad? Entonces vemos toda la mitad del lado de afuera de la mano con dolor y parestesia, ¿ok? ¿Cuáles van a ser las posibles causas de este síndrome de túnel, verdad? Las dos más frecuentes van a ser la artritis reumatoidea, ¿verdad? Que va a producir el constante proceso inflamatorio, y la ocupacional, o sea, las lesiones por esfuerzo repetitivo, ¿verdad? En español, LER, ¿verdad? Lesión de esfuerzo repetitivo. Puede ser también causado en menor gravedad por el hipotiroidismo, la diabetes, o también puede ser de causa idiopática, ¿ok? Se puede aplicar un test bastante sencillo a este nivel, que es el signo de Tinel. ¿En qué consiste el signo de Tinel? En dar golpecitos con el martillo de reflejo, ¿verdad? Sobre el pasaje del nervio mediano, ¿verdad? Previamente la mano debe estar relajado, ¿ok? Y debe estar arriba de una almohadilla, ¿ok? Leve extensión. Entonces, a golpecitos a nivel del nervio mediano, el paciente puede acusar una parestesia, la mitad de la mano, y también el dolor en el punto en donde se golpea, ¿ok? También se puede aplicar la maniobra de Pallen, que consiste en juntar o tratar de juntar ambos dorsos de la mano y realizar una hiperflexión de la muñeca, ¿verdad? Entonces, cuando hay un atrapamiento, el paciente va a acusar dolor en esa región, ¿ok?
Hablando acerca de la exploración de la mano y en cuanto a su orientación diagnóstica, podemos entonces reparar que la mano también nos va a servir como punto de referencia en la hora de evaluar ciertas enfermedades reumatológicas. Ahora acá tenemos nuestra primera imagen. Esta imagen es lo que llamamos fenómeno de Raynaud, que es un fenómeno que aparece frecuentemente en los pacientes que tienen artritis reumatoidea o lupus eritematoso sistémico, ¿verdad? Y también puede ser de causa idiopática, ¿verdad? Que el fenómeno de Raynaud es una vasoconstricción exagerada de los vasos sanguíneos de los dedos de la mano. Inclusive en los dedos del pie puede aparecer, ¿verdad? Puede ocasionar entonces una, digamos así, una parálisis momentánea de la circulación sanguínea a nivel de las extremidades. Se puede ver así mismo como están observando en esta imagen los dedos pálidos, ¿verdad? Esto se puede volver crónico. Hay pacientes que cursan con fenómeno de Raynaud y puede causar hasta mismo la hipoxia y posteriormente la necrosis, ¿verdad? También se evalúa de forma bilateral, se puede evaluar en reposo, en movimiento, se puede ver también presencia de hipotrofia a nivel de la musculatura a nivel ternar y también de la musculatura a nivel hipoternar, ¿ok? ¿Cuáles van a ser las causas de estas alteraciones? Pueden ser atribuidas a la artrosis, perdón, a la artritis reumatoidea, a la caquexia, que es la pérdida exagerada del tejido adiposo, ¿verdad? Por ciertas enfermedades. Puede ser por causa del síndrome de túnel carpiano. Recuérdense que el nervio mediano va a inervar ahí parte de la musculatura de la mano. Observan acá una mano izquierda con la mano derecha. Observamos acá la hipotrofia de la musculatura tanto a nivel ternar e hipoternar. Puede haber algunas patologías como por ejemplo el síndrome de Guillain, del canal Guillain, que es nada más la compresión también del nervio, pero del nervio cubital, ¿verdad? La mayoría de las veces el síndrome del canal de Guillain está atribuido a algún tipo de traumatismo o movimientos repetitivos. Están las causas neurológicas también y la poliomielitis, que va a causar parálisis también a nivel de la musculatura de la mano. ¿Ok? Acá podemos ver las distintas alteraciones que se pueden apreciar en las manos, ¿verdad? Principalmente en los dedos, ¿verdad? Las desviaciones cubitales, ¿verdad? La presencia de cuellos alteraciones en cuello de cisne y otras alteraciones diversas, ¿verdad? Hipotrofia de la musculatura ternar, hipoternar, deformaciones articulares a nivel de las metacarpofalángicas. Puede haber también presencia de alteraciones o alteraciones a nivel de la mano. Ellas pueden presentarse sin fobia o con fobia, ¿verdad? Si vemos algunas alteraciones en la mano, como es decir, la, con- la- perdón, la morfología de la mano, y si el paciente está sin fobia, se puede atribuir a la esclerosis sistémica. Y si el paciente tiene fobia, se puede atribuir a la artritis reumatoidea. ¿Ok? ¿Qué es la fobia? Es una mancha amarilla que generalmente aparece en los ojos, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a buscar la presencia de esa fobia y vamos a ver, ¿verdad? Si el paciente tiene alteración en la mano. ¿Ok? Es una mancha amarilla que aparece más o menos cercano a la retina. ¿Ok? Y la esclerosis sistémica, ustedes ya saben que es una enfermedad autoinmune que ataca principalmente la vaina de mielina, ¿verdad? Causando entonces una disminución significativa de los impulsos nerviosos. Bien, vamos a dejar hasta aquí nuestra clase. Próxima clase entonces vamos a terminar y vamos a iniciar con algunos traumatismos más frecuentes, ya sea de miembros superiores y miembros inferiores.
¿Tiene alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Ahora he visto los mensajes. Les pido disculpas por las interferencias. Creo que fue por mi celular. No me percaté, ¿verdad? Eh, pero alejé mi celular y creo que mejoró un poco. Bien, entonces hasta aquí nuestra clase de hoy. Si no tienen ninguna duda, voy a estar deteniendo la grabación.